Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto puede afectarnos el sobrepeso. La verdad es que puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y todos ellos son consecuencias muy desagradables. Algunas de ellas se verifican a nivel cardiovascular. Muchos de los factores de riesgo que tienen que ver con un futuro infarto, con una futura embolia, comienzan como un pequeño grado de sobrepeso. Muchas veces no nos incomoda el hecho de tener un pequeño sobrepeso de 2, 3, 4, 5 kilos. Muchas veces lo único que hacemos es perforarle un nuevo agujero a nuestro cinturón, o a lo mejor es el pretexto para que nos dé un ataque de compras y vamos a comprar nuevas prendas de vestir. Pero no es tan sencillo como parece. Ya 2 kilos de sobrepeso son factor de riesgo para un gran número de enfermedades. 2 kilos de sobrepeso, a partir de ahí comienza un riesgo muy aumentado para llegar a padecer diabetes de la madurez o de tipo 2. También es un factor de riesgo muy fuerte para llegar a padecer hipertensión arterial. Es un factor de riesgo muy fuerte también para que tengamos problemas con nuestro colesterol y nuestros triglicéridos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero esa gordurita, esa llantita, esa grasita de más, que a veces, a lo mejor nos vemos muy bien por la espalda o por el frente, pero si nos ponemos de perfil como que ya no nos gustamos tanto, esa pancita que a veces tenemos, sobre todo los varones, pues lamentablemente está hecha de triglicéridos. Son los mismos triglicéridos que pueden estar circulando en la sangre en cantidades excesivas y que pueden ocasionarnos problemas. En la actualidad se considera los triglicéridos tanto o más peligroso que los niveles elevados de colesterol total. Eso nos da una idea de el significado del sobrepeso. Por eso es muy importante, si queremos vivir mucho, si queremos vivir bien, el cuidar nuestro peso. No solamente es el cuidado de la figura, sino el cuidado de nuestra salud a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo hacerle frente a las secuelas de Navidad y Año Nuevo? Bueno, espero que esta escena que tienen ustedes enfrente no haya sido la de sus hogares. Y si lo fue, obviamente podemos hacer, podemos hacer mucho por remediarlo. ¿Cómo podemos hacerle frente a estas secuelas? Bueno, lamentablemente esas secuelas, pues si no las remediamos, si no le ponemos un hasta aquí inmediato, tienden a empeorar con el tiempo. El primer damnificado del año, pues es la figura, lamentablemente. Los abusos en el comer y en el beber son casi irresistibles. Eso hace que esta sea la peor época del año para nuestra silueta. Los abusos en grasas, azúcares, harinas y alcohol dejan secuelas difíciles de borrar. ¿Habrá algo que pueda ayudarnos? ¿Ustedes creen que sí lo haya? Bueno, yo les quiero presentar algo que sí puede ayudarnos de manera efectiva. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo puede ayudarnos? Bueno, con un viejo conocido nuestro que es el Zerocarb. Ustedes conocen muy bien el producto y seguramente que se han estado beneficiando con él todo este tiempo. Seguramente no les es ajeno el hecho de que contiene extractos de soya y de frijol blanco 100% naturales, que puede inhibir la digestión y absorción de los carbohidratos de los alimentos, que puede bloquear hasta 500 calorías de una comida abundante en carbohidratos, y no menos importante, que no interfiere con la absorción de vitaminas y grasas esenciales. En este caso, vamos a ver punto por punto cuáles son las ventajas del Zerocarb. Esto de los extractos de soya y de frijol blanco, pues obviamente se trata de cultivos procedentes de terrenos orgánicos que han sido cultivados bajo las estrictas reglas que sigue Nutrilite y que ha seguido desde siempre. Esa es su política normal. Y este tipo de extractos, que se conocen en el medio nutricional como TOCHI, contiene sustancias capaces de bloquear la digestión y la absorción de cierto tipo de carbohidratos durante el proceso normal de su digestión. Esto no solamente nos va a beneficiar privándonos de ese número de calorías de los carbohidratos que no vamos a ingerir, sino que tiene beneficios que no siempre saltan a la vista. Uno de estos beneficios es que este extracto llamado TOCHI puede inhibir, puede disminuir, a veces hasta en un 57%, el índice glicémico de los carbohidratos que estamos ingiriendo. Y esto es de suma importancia en la actualidad.
A lo mejor a alguno de ustedes no le queda claro este concepto del índice glicémico. Con el índice glicémico, dicho de una manera muy sencilla, estamos nosotros calificando la rapidez con la que un carbohidrato que está presente en los alimentos y que acabamos de ingerir pasa a la circulación de la sangre. Este carbohidrato puede tener una alta absorbibilidad y llegar demasiado rápido a nuestro torrente sanguíneo, afectando nuestros niveles de glucosa. Por eso es que en la actualidad se recomienda no ingerir carbohidratos de alto índice glicémico, sobre todo estos carbohidratos muy refinados, carbohidratos dulces, no necesariamente el azúcar, porque a veces algunos alimentos presumen no tener azúcar, pero tienen equivalentes, tienen otro tipo de carbohidratos que tienen igual o hasta mayor índice glicémico y por lo tanto pues son muy poco recomendables. En la actualidad se recomienda no incluirlos en nuestro desayuno para no afectar nuestra glucosa desde las primeras horas del día. Este índice glicémico va a servirnos a nosotros para catalogar cuáles son los mejores carbohidratos para nuestra nutrición. Muchas veces, cuando no estamos familiarizados con el tema, pues hacemos malas elecciones. Algunos de estos carbohidratos con alto índice glicémico ni siquiera necesitan ser dulces para afectarnos nuestra glucosa sanguínea. Existen paradojas en este sentido. El índice glicémico se cataloga en una escala de 0 a 100. Eso fue lo que originalmente fijó el investigador que descubrió este tema, el doctor David Jenkins, en 1988. Él fijó una escala arbitraria de 0 a 100. Sin embargo, en investigaciones posteriores se ha encontrado que hay alimentos que superan esta escala del 0 a 100. Ya se han encontrado alimentos que tienen 105, 110, 120, inclusive más de 130 en esa escala. Y esos son los alimentos a los que deberíamos nosotros sacarle la vuelta constantemente. Paradójicamente, algunos de ellos están presentes en alimentos insípidos o en alimentos salados. Por ejemplo, esta harinita que nosotros en México llamamos maicena. Originalmente la maicena no tiene azúcar añadido, es simplemente harina de maíz. Es insípida y sin embargo tiene un índice glicémico de 120. Hay galletitas saladas, no digo marcas para no quemar compañías, pero algunas inclusive tienen fibra añadida y presumen ser saludables y sin embargo tienen índice glicémico de 130. Por lo tanto tenemos que cuidarnos sobre todo de los alimentos demasiado procesados industrialmente hablando. ¿Qué caso tiene? ¿Cuál es el beneficio que vamos a tener nosotros de cuidar este aspecto de la alimentación? Pues ni más ni menos que vamos nosotros a preservarnos de dos de los grandes enemigos de nuestras arterias y nuestro corazón. Uno de ellos, el exceso de glucosa circulante en la sangre y el otro, el exceso de insulina. Cuando se juntan un exceso de glucosa y un exceso de insulina en el torrente sanguíneo, pues lamentablemente en 11 de cada 10 casos, no es una exageración, en 9 de cada 10 casos el resultado es grasita de más o puede ser también colesterol de más. Muchas veces no nos queda claro, pero el organismo utiliza como materia prima para fabricar su colesterol precisamente azúcares y carbohidratos refinados. Una de las materias primas favoritas del hígado para fabricar colesterol es precisamente el azúcar. Existen casos documentados de vegetarianos estrictos, es decir, que tenían años de no consumir un solo producto de origen animal, que resultan con colesteroles demasiado elevados del orden de los 350 para arriba. Y para colmo, pues jamás o en mucho tiempo no habían consumido una sola yema de huevo, no habían consumido carnes rojas, no habían consumido leche entera, ni ninguno de los alimentos que usualmente nos restringen los cardiólogos. Entonces, en ese sentido es muy importante cuidar este aspecto. Zero Carb nos puede ayudar muchísimo porque pues la mayoría de nosotros no somos expertos en el tema y no tenemos oportunidad de saber cuál carbohidrato tiene un alto índice glicémico, cuál lo tiene mediano y cuál es recomendable. A menos, claro que bueno, ustedes son muy estudiosos, yo sé que les gusta prepararse y consulten libros en donde vengan tablitas con el índice glicémico. En cuanto a la inhibición de la digestión y la absorción de los carbohidratos en los alimentos, esto también es importante porque puede bloquear hasta 500 calorías de una comida abundante en carbohidratos. En otras palabras, este es un pequeño alcahuete que nos permite
pues abusar de alimentos que normalmente no consumiríamos o que si los consumimos, pues nos van a ocasionar un complejo de culpa, como que nos vamos a sentir culpables después de haberlos consumido. En este caso, imagínense, 2 tabletitas de Zerocab nos pueden bloquear hasta 500 calorías en una sola comida. A veces nos resulta un poquito difícil ejemplificar con alimentos de la vida real cuántos son 500 calorías, pero yo les diría 500 calorías es más o menos el contenido de una hamburguesa. Imagínense ustedes neutralizar el contenido calórico de una hamburguesa. 500 calorías es más o menos lo que nos proporcionan 2 latitas de refresco no dietético. 500 calorías es más o menos lo que nos puede proporcionar una rebanada de un pastel, pues bastante generoso en cuanto a azúcar, por ejemplo, uno de estos ricos pasteles 3 leches. En ese sentido yo les diría, si tenemos que hacer la distinción, ¿qué pastel, a la hora de elegir un postre, qué pastel me va a producir menos efecto sobre la salud y la figura? Y la opción sería un pastel de 3 leches, que les estoy poniendo ahorita de ejemplo, o una rebanada de pastel de queso. Yo les diría, pues decídanse por el pastel de queso. Aparte que tiene menos calorías, pues tiene mayor proporción de proteína. El queso tiene proteína mucho más concentrada que las 3 leches. Y la proteína, curiosamente, también modifica el índice glicémico. Entonces, haciendo sabias decisiones, nosotros podemos cambiar el destino que le va a dar el organismo a esas calorías. A veces inclusive podemos llegar a consumir el mismo número de calorías, pero dependiendo del alimento con el que nos llegan, va a hacer la diferencia entre tener más grasa en el cuerpo, tener más triglicéridos circulantes o tener más colesterol en la sangre. Por lo tanto, hagan ustedes cuentas y van a ver que 500 calorías son bastantes, son muchísimas y puede ser una excelente ayuda si es que tenemos algún recuerdito desagradable de estas fiestas que acaban de pasar. Si no lo tenemos, bueno, mantengámonos así. Recuerden que todavía tenemos pendiente la revancha del 6 de enero que viene ahora en febrero, entonces más vale irse preparando.